¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, qué buen inicio de mes. Hoy con ustedes, lunes 1 de febrero de este pandémico todavía 2021. Continuamos con los cuidados, así que por favor, por conciencia, por salud y por conservar la vida, cuídese mucho. Cuide usted a su familia, cuide usted a los demás. Empiece por cuidarse a sí mismo. Y bueno, pues aquí en concreto contigo, siempre saludándote con las noticias, las novedades, las oportunidades que tienes y presumiéndote también que, bueno, pues fuimos el ganador en 2020 de esta plataforma en donde votó el público como mejor medio de comunicación digital electrónico y seguimos esmerándonos por traerte aquí a los expertos, a los líderes que te pueden dar idea de lo que está pasando en el mundo para que tú tomes las mejores decisiones. Y también ya te invitamos, el primer evento que tenemos del año es el próximo 24 de febrero. El Día de la Bandera lo celebramos de esta manera, con el primer encuentro de líderes de la industria. Aquí tenemos, por supuesto, al director de Fonatur, a los presidentes de la Cámara de la Construcción, de la Cámara de la Vivienda, de la Asociación de Parques Industriales Privados, de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, de las agencias de viajes, a los presidentes de Concanaco, Servitur, de Canacintra, etcétera. Tenemos al presidente del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, un programa bastante nutrido, el cual te vamos a compartir, del cual tú puedes participar y escoger en dónde quieres sumarte. Puedes sumarte las 3 horas que dura el programa, puedes sumarte en el panel que más te acomode ese 24 de febrero. Y bueno, pues en concreto se renueva. Y como ya le anuncié, le platiqué aquí a nuestro invitado de hoy, pues tenemos de lunes a miércoles en concreto contigo, tenemos el martes el inicio mañana de la sección Mi Ciudad, en concreto con un importante amigo, arquitecto que me ayudó también en el primer año de transmisiones, en el lanzamiento de este noticiero en la radio, el arquitecto Arturo Aispuro Coronel. Y bueno, pues los miércoles también tenemos negocios en concreto a mediodía y los jueves es viajando en concreto para terminar el viernes con autos en concreto. Acuérdense que el jueves está la mesa de diálogo en la tarde con importantes periodistas fundadores de medios nacionales. Estamos hablando de la agencia Notimex cuando era la agencia Notimex importante, ¿verdad, Enrique? Una verdadera agencia de información y punto de referencia y de la revista Proceso, entre otros, entre otros. Esta es nuestra programación, te esperamos en la mañana y en la tarde con una gran parrilla. Y hoy tenemos a un gran invitado que me da de verdad mucho, mucho gusto saludar, que está allá por Nueva York, ya nos enseñó cómo está la tormenta del día, el arquitecto Enrique Norten, un mexicano digno de presumir, como se dice, de México para el mundo, uno de los más importantes y reconocidos arquitectos que está muy activo, ya platicaremos de todas las obras que está haciendo. Arquitecto Enrique Norten, qué gusto saludarlo, qué gusto verlo bien. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, el gusto es mío, Mariel. Y todo muy bien, afortunadamente, estamos bien, como tú dices, muy ocupados y con muchos ánimos y encantado de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Pues bueno, el arquitecto fue graduado aquí en la Universidad Iberoamericana, hasta donde me recuerdo, pero él ha sido distinguido y ha recibido muchísimos reconocimientos a lo largo de su carrera. Puedo mencionarte varios, como la medalla Bellas Artes de la Secretaría de Cultura y el reconocimiento de mexicano distinguido del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Presidencia de la República. Te puedo hablar de muchos premios y demás por trayectorias, etcétera, a nivel internacional, como el premio Leonardo da Vinci World Award por el World Cultural Council, que ha sido miembro del Consejo Directivo de la Fundación Holcim para Construcción y del Consejo American Society, Council of the Americas, entre otros, y obras. Hablemos del Museo Nacional de Energía y Tecnología, que será inaugurado en breve, ¿verdad? Esperemos. Esperemos, ¿Verdad? Por el presidente de la República de México y bueno, está en el plan maestro del aeropuerto en Mérida, el Museo Amparo en Puebla, qué bello museo, qué bello, muchas de gracias. verdad. Y el Cine Cosmos, mira, la renovación, ¿verdad? Que también todos queremos ver de ese importante lugar tan céntrico ahí por circuito interior. El Museo Universitario El Chopo también, wow, ¿no? Que es todo un ícono
de la Ciudad de México, la Escuela Nacional de Teatro, Ciudad de México, y la Torre Vancomer, hoy BBVA. No se nos quita, ¿verdad? Lo de Vancomer. También una Sí, importante entrada, ¿verdad? Que hace aquí de este lado Torre Mayor, ¿no? Y del otro lado, franqueando esa entrada Reforma en esta parte de Chapultepec, la Torre Vancomer. Qué linda. Nosotros estamos cada año allí, arquitecto, como periodistas, solo que el 2020 no pudimos, pero cada año en la posada y conferencia de prensa de fin de año. Estamos en todas las conferencias durante el año, pero la de fin de año particularmente es bien importante porque está más relajada, es una comida y podemos estar de alguna manera tomando fotos de las vistas increíbles desde la Torre Vancomer. Entonces, cuando está despejado, ¿qué le puedo decir? Desde allí toma la foto usted hasta el Ángel y más allá, ¿no? Se ve maravilloso toda la vista, el castillo de Chapultepec es una vista que le queda enfrente, ¿no? Es muy, muy bonito el tour que hacemos, aprovechando que nos invitan allá a la conferencia, ahí don Jaime Serra Puche y el director también, Eduardo Osuna. Pero yo quiero que nos platique como muy general, arquitecto, eh, ustedes como grandes creativos han tenido que, pues, innovar, adaptarse a la pandemia. Todos aquí hemos platicado con Sarah Toppelson, que usted la debe conocer, con muy bien, la quiero mucho. John Newcomb, que por También cierto está allá, y en fin, ¿no? John trabajó para nosotros mucho tiempo. Que él trajo acá todo el concepto del Urban Land Institute, que es una institución muy importante, que sigue por suerte aquí trabajando en México, pero ellos nos han dicho, pues, cómo debe estar cambiando, ¿no? El diseño, pues, no solo de las casas, sino en general de todo lo que se construye. Por la pandemia nos cayó el 20 de cómo deben estar distribuidos de otra manera los espacios, la oxigenación, etcétera. Y muy difícil el reto, pues, de hablar de espacios pequeños, ¿verdad? Casas de interés social, caray, ¿cómo las haces home office, no? Pero bueno, yo creo que se está modificando esto. ¿Qué nos dice usted de la nueva arquitectura a partir de la pandemia? Bueno, es un gran tema, ¿no? Y le agradezco mucho que lo ponga sobre la mesa. En primer lugar, yo creo que vale la pena decir lo siguiente, ¿no? Y dar un poquito un paso atrás. Yo creo que ya desde antes de la pandemia se venían dando ciertas reflexiones o ciertas condiciones, ¿verdad? En el mundo no solo de la arquitectura, sino en general en el mundo de la creación, incluyendo la ciencia y las artes y la tecnología, ¿no? Que evidentemente la pandemia ha enfatizado, ¿verdad? Y ha detonado de manera muy importante. Y creo que es más importante inclusive que las particularidades a las que usted se menciona. Sin embargo, no hay cuestiones, digamos, muy específicas como las que usted ha mencionado, que tienen que ver con el diseño, digamos, tanto de la parte técnica como de la parte de articulación de espacios, por llamarlo de alguna manera, que nos han hecho a partir de la pandemia vivir de otras maneras. Y eso es importante y eso pues es una reflexión que sin duda va a afectar no solamente la construcción, sino también, digamos, la economía de la construcción, ¿no? La manera en que se darán las hipotecas, la manera en que se considerarán los distintos préstamos, la manera en que se consumirá y se utilizará la vivienda. Todo eso va a tener que ser replanteado a partir de estas nuevas condiciones de vida. Pero más importante, yo creo, es que se ha creado una conciencia de manera fundamental, una conciencia social en el quehacer de la arquitectura. Que a lo mejor es un poco trillado usar el término social, pero sí una conciencia que de alguna manera los profesionistas en general, los técnicos, los creadores, de alguna manera hemos descuidado, ¿no? Y es entender que somos parte de una comunidad mucho más amplia y que las preocupaciones deben estar mucho mejor distribuidas, por llamarlo de alguna manera. No se digan los medios, por supuesto. Pero entonces, esto lo que ha hecho sin duda es que tanto nosotros como todos mis colegas digamos, han dado un paso atrás para poder ver un panorama, digamos, más amplio
en cuanto a los beneficios que tiene el diseño de los edificios, el diseño de la ciudad, el diseño del espacio público, el diseño del paisaje, desde un punto de vista mucho más, digamos, más generoso, ¿no? Y más inclusivo, por llamarlo de alguna manera. Y muchas condiciones que yo considero siempre fueron un mal necesario, ¿no? Un mal necesario de fin de siglo pasado, de principio del siglo pasado, donde digamos, las condiciones más formales o por alguna manera llamarlo más superficiales de la arquitectura fueron estresadas. Ahora las preocupaciones son preocupaciones más de tipo social o de tipo egalitario, ¿no? De tipo inclusivo. Y a mí me da mucho gusto, ¿no? Ver cómo ciertos temas que tienen que ver con como el acceso más igualitario, perdón que me repita, más igualitario a todas las condiciones que toca la arquitectura. Y eso no me refiero únicamente porque es muy fácil hablar, por ejemplo, de la vivienda, del derecho a la vivienda, pero también el derecho a la ciudad, el derecho al espacio público, de todos, se ha vuelto fundamental. O sea, tenemos que entender que vivimos en conjunto, que vivimos en comunidades y que es mucho, muy importante entender la arquitectura desde ese punto de vista. Considero que es un reto, sobre todo para los espacios pequeños. Aquí he entrevistado a quienes rentan, por ejemplo, o venden espacios de oficina y que eran viviendas, ¿no? Y a lo mejor es a la inversa en algunas ciudades, ¿no? Están remodelando, rediseñando para otro uso, otra vocación los inmuebles, porque aquí, si yo le hablo de la Ciudad de México y usted debe estar bien al tanto, hubo muchísima salida de oficinas, terminación de contratos, ¿no? Sí, Muy anticipados con vista de la pandemia. Y muchos se fueron a pasar, por decirlo así, ¿no? El encierro, pues con sus familias, ¿no? Si están conectados al internet, pues podían estar en Zitácuaro o en Valle de Bravo, etcétera, perfecto. ¿no? ¿Verdad? Y terminaron esos contratos. Esto trae todo un movimiento del que no vamos a hablar ahorita, nada más estar conscientes en el sector inmobiliario, todo el tema de brokeraje, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es al cambio de vocación que están teniendo varios inmuebles muy céntricos que se están reconvirtiendo ahora de viviendas a oficinas y viceversa, ¿no? Me parece que esta tendencia es mundial. ¿Sí será, arquitecto? Es correcto, es correcto. Y es un tema muy interesante, porque también uno de los aspectos que son fundamentales es poder entender que digamos, esto es lo que hemos llamado siempre como planes de desarrollo o la planeación de las ciudades desde un punto de vista, digamos, muy estricto, se ha vuelto un poco obsoleto, ¿no? Y requerimos condiciones muchísimo más flexibles que puedan irse adaptando no nada más a las condiciones de mercado, que sin duda son importantes, pero a las condiciones tan inesperadas como han sido estos cambios sanitarios que se han dado, ¿verdad? O estos cambios de salud que se han dado. Entonces, ¿quién lo hubiera pensado? Nadie lo hubiera pensado, nadie. Si alguien dice que lo pudo haber previsto, es mentira, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que los planes de desarrollo, lo que llamamos usos del suelo, etcétera, etcétera, de alguna manera no están ayudando y que necesitamos una mucho mayor flexibilidad y una mucho mayor versatilidad, no nada más en el diseño específico de los edificios, sino más aún en estas condiciones, digamos, reglamentarias más generales, que de alguna manera restringen los distintos tipos de usos que pueden tener ciertas zonas o ciertos edificios, porque sin duda no tenemos la agilidad para poder hacer esos cambios y adaptarnos con la premura que se necesita a las exigencias de cada uno de los momentos. Ahora, hay un tema que usted tocó y si me permite voy a dar un paso atrás, ¿verdad? El tema de la vivienda, ¿no? Porque veo que usted está regresando al tema de la vivienda. Entonces le voy a dar si me permite, darle una opinión que yo, como le digo, es algo que yo he estado hablando desde antes de la pandemia, pero creo que ahora se ha vuelto fundamental. Y yo creo que es absolutamente necesario replantear no el tipo de vivienda, no el tipo de lugar donde vive la gente, sino la definición de la vivienda. ¿Qué entendemos por vivienda?
Y yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo que debemos de olvidarnos que la vivienda es aquello que indican nuestras escrituras, o sea, los 100 metros que dicen nuestras escrituras, o los 60 metros, o los 500 metros, no importa. No es lo que digan nuestras escrituras, no es lo que dice nuestro contrato de arrendamiento, no es lo que dice que esto es lo que estás arrendando. Hay que olvidarnos un poco de eso y hay que entender que la vivienda de cada uno de nosotros tiene un concepto mucho más amplio y debemos de entender la vivienda no nada más como ese pequeño o grande espacio que ocupamos para dormir, por llamarlo de alguna manera, para hacer nuestras actividades privadas o primordiales, sino que nuestra vivienda es todo. Nuestra vivienda es nuestra calle, nuestra vivienda es nuestro parque, nuestra vivienda es donde hacemos nuestras compras, el supermercado, la tienda donde compramos nuestros productos todos los días, es la escuela de nuestros hijos, es la clínica a la que asistimos, son los espacios de cultura. Todo eso de alguna manera, la suma de todo eso, de alguna manera tiene que ver con nuestra calidad de vida y por lo tanto tiene que ser considerado como vivienda. Todos los reglamentos que tenemos, tanto desde la condición gubernamental o de uso, como desde la condición financiera, de préstamos, de acceso a financiamientos, etcétera, están basados en el primero. Y eso ha hecho un gran daño, porque si usted va a sacar un préstamo, por ejemplo, y usted le dice al banco, bueno, yo te voy a prestar, pero te voy a prestar solamente para comprar un departamento que no puede medir menos de tantos metros, que no puede tener menos de tantas recámaras, que no puede tener menos de tantos baños. Entonces, está condenando a estos prestadores a buscar este tipo de productos en los lugares menos adecuados. Y eso ha creado una dispersión, una suburbanización que ha sido enormemente dañina para la calidad de vida y para la salud de nuestras ciudades. Lo que hay que entender es lo contrario, es lo que usted decía. Si cualquier tipo de espacio que puede ser ocupado, no importa el número, no importa el número de recámaras, las recámaras ya no se usan como recámaras, no importa el número de baños, no importa nada de eso. Lo que importa es que la gente tenga un techo, que se pueda resguardar, ¿verdad?, de las condiciones de las inclemencias climáticas, que pueda llevar a cabo sus mínimos actividades de una manera digna y saludable, ¿verdad? Pero que tenga acceso a todos los servicios que debe tener y eso solo permite la vida urbana, ¿no? La vida de la ciudad. Y entonces las ciudades que nosotros elegimos se convierten en parte de nuestra vivienda y deben ser consideradas como parte de nuestra vivienda. Y eso es lo que nos hace también como ciudadanos, no nada más como creadores, entender que debemos de cuidar y debemos de promover todo aquello que está más allá de los límites de nuestro contrato. Es muy importante para cada uno de nosotros cuidar nuestra banqueta, cuidar nuestra calle, cuidar nuestro parque, o sea, cuidar la escuela donde van nuestros hijos, cuidar la sucursal bancaria donde vamos a hacer nuestros trámites cotidianamente. O sea, todo es nuestra vivienda, de alguna manera. Puede llamarlo Claro, de otra forma, no importa claro, el nombre que le dé. Pero que claro. mientras no entendamos de una manera holística, ¿no? de una manera completa, que el espacio que habitamos es todo esto, no van a cambiar las cosas. Muy interesante lo que usted dice, porque fíjese que lo que le voy a comentar nos llevaría a algo, bueno, a mí me importaría mucho platicar con usted más adelante de este tema, pero nos lleva al riesgo del que están hablando desarrolladores tan expertos que han estado muchos años en su segmento, etcétera, como Lidia Álvarez de Proxa, o como Enrique Weiner de Sadasi, o como Germán Ahumada de ARA, o como financieros que alertan, como el director de Banco Inmobiliario Mexicano, sobre el colapso, el riesgo del gran colapso en el que está actualmente, así, a unos días, a unas semanas, la vivienda de interés social. Porque no se está construyendo, porque ya se acabó el stock y no se está construyendo, pues porque no hay condiciones para construirla. No hay terrenos baratos, no hay terrenos con servicios, ¿no? Básicos, la luz, el drenaje, el agua, servicios de recolección de basura, de movilidad, todo esto. eh,
pero yo creo que tampoco hay condiciones que estimulen a que los desarrolladores las construyan. Entonces están abandonando este segmento de construcción de vivienda desde hace años. Estaba Víctor Borrás, se acordará usted todavía en el Infonavit, ¿no? Cuando él decía, oigan, ¿qué les pasa? Ya construyan, ¿no? Y esta tendencia que yo podría hablar de por lo menos unos 10 años, ahorita está al borde del colapso. ¿Cuándo es la vivienda que más se necesita, arquitecto? Es O que correcto, más millones pero reclaman. permítame intervenir también en lo que está diciendo. No es ni culpa de las autoridades, ni culpa de los desarrolladores, ni culpa de las instituciones financieras. Yo creo que es la imposibilidad que ha habido de todos estos sectores trabajar juntos y entender juntos el problema. Tampoco es cierto que no hay dónde construir. Yo diría que, y sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? Que queremos tanto, lo que sobra son millones y millones y millones de metros cúbicos por construir. O sea, vivimos en una ciudad chaparra. Es una ciudad que en su gran promedio tiene 1 o 2 pisos. O sea, quiere decir que hay construidos entre el piso y el techo, digamos, de cada una de estas construcciones, 6 a 9 metros de altura. ¿Qué pasa y quién es dueño de lo que empieza en los 9 metros hasta el infinito? O sea, una vez que uno se levanta de esos 9 metros, hay millones de metros cúbicos que ya tienen servicios, que ya tienen infraestructura de todo tipo, no nada más agua, electricidad, datos, voz, pero que tienen transporte, que tienen escuelas, que tienen comercio, que tienen cultura y que está sin construir. Como yo le digo, yo ahorita estoy en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, donde no sé cuál es el promedio de estas zonas donde yo estoy, pero seguramente, o sea, la densidad de Manhattan es muchísimo más alta que la densidad de la Ciudad de México. Es un problema, yo diría que el mayor problema que tenemos es un problema de falta de entendimiento de la idea de la densidad, de la idea de la densidad. Tenemos que dejar de pensar en una ciudad que concebimos en 2 dimensiones, que vemos únicamente en planos, y tenemos que seguir pensando de aquí en adelante en una ciudad de 3 y 4 y 6 dimensiones. O sea, no, y tenemos millones y millones y millones y millones de metros cúbicos que podemos todavía desarrollar. Y ahí es donde, nomás para terminar, ahí es donde nuestro gobierno debe de entender que ellos tienen la capacidad de liberar todos esos metros cúbicos. Y es donde nuestros desarrolladores y financieros tienen que entender que tienen que proponer nuevos instrumentos y nuevos mecanismos para poder de alguna manera aprovechar y utilizar esos millones de metros cúbicos que están por construir. La ciudad tiene que cambiar. Tenemos que vivir más cerca los unos de los otros, tenemos que vivir más en conjunto los unos y los otros, en una ciudad más inclusiva, más diversa. No puede seguir siendo la ciudad fragmentaria donde los que tienen viven en ciertos lugares y los que no tienen viven en otros lugares, o los que son chaparros viven en un lugar y los que son altos en otro lugar, o los que son blancos en un lugar y los que son negros en otro lugar. No puede ser. Las ciudades deben ser inclusivas, diversas y representar la complejidad que este fenómeno conlleva. Y para eso se necesita que todos trabajemos en conjunto, que trabajen juntos todos los participantes y todos podamos ver y tener esta visión de esta ciudad del futuro, que será la ciudad de todos, donde todos cabremos. Claro, la ciudad que se necesita. Y es que a lo que iba yo antes de preguntarle sobre grandes proyectos donde usted está participando es justo, y usted lo redondea muy bien en la parte de la sensibilidad del gobierno, que es este asunto de los permisos y licencias, ¿no? Este es uno de los elementos que está retrasando y encareciendo a la vivienda porque después de que lo compran, compran los terrenos, se tarda como 1 o 2 años en que les autoricen la vocación del terreno con la densidad que, etcétera. Cuando lo compraron, ya manifestaron que iba a ser, no sé, departamentos, casas, tantas, así.
ya para eso lo compraron, ya para eso lo autorizaron, se tardan después de eso 1 o 2 años en darles la licencia de construcción. Entonces, es uno de los problemas donde sí tiene que ver la autoridad y ojalá que en esto se sensibilicen, pero es un mundo, ¿no? Esto de la vivienda y en particular de la de interés social. Me encantará que participe usted y que invitemos ahí de algunos de los que hablábamos, ¿no? Como el ¿Cómo arquitecto no? Aispuro o Sara Toffelson, y que hagamos un panel propositivo de cómo Con se puede mucho gusto. solucionar esto. Pero Todos son sí, amigos y los estimo mucho, con mucho gusto. y muy talentosos todos. Gracias, arquitecto. Yo nada más quiero que nos platique antes de ir con el público, que nos manifiesten ellos, también hay que darles la palabra, sus comentarios, sus inquietudes, que nos platique en varios de los proyectos que está participando ahorita, como el 2000 Ocean. Platíquenos de ese y platíquenos del Tren Maya, porque también está usted en el Tren Maya. Por favor. Estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas. Eh, eh, si quiere, a ver, vamos primero a aclarar el aspecto del Tren Maya. Nosotros sí estamos trabajando con Fonatur. Yo creo que Fonatur está haciendo un gran trabajo. Usted mencionó que también había tenido al director de Fonatur con ustedes. Es un hombre al quien yo respeto y admiro muchísimo, Rogelio Jiménez Pons. Yo creo que es un hombre decente, inteligente, visionario, que de alguna manera tiene muy claro lo que está haciendo. Y nosotros de alguna manera estamos apoyándolo, no específicamente en el Tren Maya, pero sí de alguna manera en unos proyectos que han sido detonados alrededor de este proyecto del Tren Maya. Yo quiero, también lo digo públicamente, yo creo que es un proyecto que si bien probablemente ha sido mal comunicado o mal explicado al público, es un proyecto fabuloso, ¿no? Que va a permitir probablemente el desarrollo de gran parte del sureste mexicano que tanto lo necesita, ¿no? Ha sido una parte de nuestro país que ha sido enormemente olvidada. Y más que un proyecto de un tren, yo creo que es un gran proyecto de desarrollo de una región donde el tren o la comunicación o la movilidad entre los distintos focos de comunicación es uno de los elementos. Nosotros en este proyecto estábamos encargados de un proyecto que es una pequeña ciudad dentro de una ciudad, que es la ciudad de Mérida. Entonces, sí incluye la estación del Tren Maya en el centro de la ciudad de Mérida. Pero eso es un elemento, digamos, muy importante, pero menor del proyecto. Al final del día, lo que nosotros estamos encargados de hacer es una pequeña ciudad donde va a haber vivienda, servicios, cultura, todo, turismo, inclusive un centro de gobierno, o sea, gran parte de las oficinas del gobierno federal y probablemente estatal van a mudarse a esta zona. En el puro centro de Mérida, que es un proyecto fascinante para nosotros. Eran los antiguos terrenos que se usaban como bodegas al aire libre para los trenes, cuando existían los trenes que venían a Mérida. Hace mucho tiempo que creo que hay algo de carga muy menor, pero pues ya prácticamente esto no se utiliza. Entonces son 30 hectáreas que se van a desarrollar, de las cuales el 30% va a ser desarrollo inmobiliario y de servicios públicos, pero el 70% va a ser un nuevo parque, va a ser una especie de parque central para Mérida. Está a punto de lanzarse un concurso internacional para diseñadores de paisaje. Nosotros no vamos a participar, nosotros estamos a cargo del plan maestro y de la arquitectura de lo demás, pero me han invitado a ser parte del jurado, lo cual yo he aceptado con mucho gusto y con mucho orgullo. Entonces yo creo que es un proyecto que sin duda va a cambiar Mérida, va a llevar una nueva energía, una nueva vida, una nueva conectividad, o sea, va a restaurar y reforzar el tejido histórico de la ciudad de Mérida con una intervención contemporánea, que yo creo que permitirá, ¿verdad? Al mismo tiempo que seguir viendo para adelante y seguir caminando, no quitar los pies de esa plataforma histórica tan importante de una ciudad como la que es Mérida. Entonces, es un proyecto que fascinante, ¿no? Yo realmente estoy muy interesado en este proyecto y lo estamos haciendo con mucho cariño. Eso es en lo que se refiere al Tren Maya. Estamos haciendo muchos otros proyectos también, digamos, en distintos lugares del país. Tenemos proyectos en Sonora,
un proyecto que es parte turístico, parte cultural en Guaymas, Sonora. Tenemos un proyecto muy importante en Huatulco para el estado de Oaxaca, que es la recuperación de la antigua marina de Huatulco y la inserción de un centro de congresos ahí mismo que permitirá darle otras oportunidades con una nueva infraestructura turística a este destino que es Huatulco. Y además también alrededor de esto un desarrollo inmobiliario. O sea, son como dos proyectos que se han sumado en uno mismo. Estamos haciendo varios proyectos de vivienda en la Ciudad de México, proyectos grandes, uno de 800 departamentos, otro de 600 departamentos en los alrededores de la Ciudad de México. Todo eso está caminando. Estamos haciendo trabajos, además, como usted bien sabe, acá en Nueva York tenemos varios proyectos. Acabamos de ganar un museo en Los Ángeles, California. Estamos por empezar a trabajar también un museo de arte en Los Ángeles, California. Estamos haciendo otro museo que lleva ya algunos años en San Francisco, California. Entonces, en California tenemos dos museos. Y en Florida hemos estado también trabajando desde hace tiempo, donde tenemos también una pequeña oficina en Florida que se encarga de llevar adelante los proyectos. Y entre los varios proyectos, digamos, de tipo especulativo o de tipo inmobiliario que tenemos en Florida, tenemos este proyecto que es el 2000 Ocean, ¿no? 2000 Ocean, que es tiene el nombre por su propia dirección, ¿no? Está en la avenida Ocean, frente al mar, y es una torre de 40 pisos que tiene alrededor de 70 o 60 y tantos departamentos que están a la venta. El programa, siendo un programa, digamos, bastante convencional en cuanto a la especulación inmobiliaria, sin duda ha sido un reto muy importante, ya que era un predio difícil, comprometido, que tenía ya una historia compleja sobre la cual nosotros tuvimos que seguir trabajando y seguir reinventando, pero que afortunadamente está prácticamente construido y es un proyecto del cual yo me siento muy orgulloso. Como le decía, yo tenía hoy que haber volado a Florida a reunirme con mis clientes para recorrer el proyecto. Desafortunadamente no lo pude hacer, pero estamos tratando de irnos o mañana o el día siguiente apenas el clima lo permita. Y bueno, hace un momento cuando empezó esta conferencia, Anabela tenía algunas fotos de ese proyecto, inclusive en su pantalla. Las Y podemos siendo, poner, las sí, si podemos usted poner, quiere, ahí les encargo, sí. A ver, chicas, lo que, pónganse de acuerdo. lo que usted quiera. Y como le digo, es un proyecto de desarrollo inmobiliario, netamente, pero como esos proyectos también hacemos muchos, ¿no? Y en Florida tenemos, además de ese, estamos haciendo 2 o 3 más que están por iniciarse. Es que de la vista nace el amor, arquitecto, ¿no? ¿Qué le Sí, puedo decir? Entonces, a ver si se pueden coordinar ahorita el equipo en lo que seguimos aquí platicando para que conozcamos, porque se antoja muchísimo la vista que tenía Anabela ahorita, ¿verdad? Antes de comenzar, de allí de Miami, ¿no? No, oiga, las exacto. palmeras, el cielo azul, se ve muy interesante, muy antojable, ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno, pues mire, en lo que ponen las fotos, si me permite arquitecto, lo voy a pasar con Hugo Loya, que nos va a transmitir un par de preguntas y comentarios del público, ¿sí? Con Adelante, mucho Hugo. gusto. Muy buenos días, arquitecto. ¿Qué tal? Un gusto ¿Qué tal, saludarlo. Hugo? Buenos días, Buenos igualmente. días. Bueno, pues recibe muchas felicitaciones por aquí, por las redes sociales. Pues dicen que es una muy buena oportunidad de conocer un punto de vista de una persona con mucha experiencia y reconocida en el mundo de la arquitectura. Bueno, Gracias. nos preguntan desde su punto de vista, ¿cómo va a cambiar o cómo está cambiando ya la arquitectura a nivel mundial con la pandemia? Ahora, hacia dónde van los proyectos? ¿Qué es lo que tienen que ajustar? Bueno, como yo decía antes, yo estoy convencido lo que se está haciendo, por llamarlo de alguna manera, no es una reflexión formal, sino es una reflexión de responsabilidades, ¿no? Donde los mismos creadores de pronto han tomado una muchísimo mayor conciencia por hacer proyectos que tengan una mayor sustentabilidad, y sustentabilidad no únicamente de tipo ambiental, también sustentabilidad social, sustentabilidad política, sustentabilidad económica, ¿no? Hacer proyectos que de manera completa, de manera holística, de alguna manera respondan más
a las condiciones más profundas de nuestras comunidades. Y eso lo veo yo con un gran optimismo, ¿no? Yo creo que de alguna manera lo habíamos no olvidado, pero sí descuidado a veces un poco, o nos habíamos dejado llevar, digamos, por la diversión de la forma, por la diversión del color, por la diversión de otras condiciones que sin duda siguen siendo importantes, no lo dejemos atrás, pero que son tan importantes como las otras condiciones que se convierten en fundamentos de la propia arquitectura. Gracias, arquitecto. Y bueno, también nos comentan si puede dar un poco más de detalles sobre el Cine Cosmos, porque generó algo de interés por aquí. El Cine Cosmos, bueno, está en manos, digamos, de la constructora de la Ciudad de México, o sea, de la Dirección de Obras de la Ciudad de México. Es un proyecto que lleva muchos años y seguramente de ahí viene la inquietud de todo mundo. Es un proyecto que estuvo parado muchos años, o sea, y todo digamos, por condiciones políticas, ¿no? Lo había sido comprado primero por el delegado Víctor Romo, bueno, por la delegación que dirigía Víctor Romo dejó la delegación, vino Xochitl Gálvez paró el proyecto porque era de Víctor Romo, no sé, como siempre, regresó y se lo dio a la Dirección de Obras y a la Dirección de Cultura de la Ciudad de México. Cuando regresó Víctor Romo y volteó, se dio cuenta que ya no era de él el proyecto. En todo este tiempo, pues desafortunadamente proyectos que van así llevan a gastos innecesarios y a mal utilización de fondos. No es culpa de nadie. Yo no, de ninguna manera digo que alguien se haya quedado con ningún dinero, no me lo vayan a tomar a mal, ¿eh? Simplemente que un proyecto que tarda tanto, pues tiene gastos excesivos, ¿no? Van cambiando los presupuestos, van cambiando las intenciones y ahora nos encontramos con el gobierno de la doctora Sheinbaum, ¿verdad? Que tiene un gran interés. Yo he estado platicando con ella y tiene un gran interés en concluir ese proyecto. Es un proyecto con una carga social muy importante y fundamental para ese barrio, pero desafortunadamente gran parte del presupuesto que se había designado o asignado a este proyecto pues ya no está ahí, ¿verdad? Y ha cambiado, se han encarecido los costos, ha pasado mucho tiempo. Entonces ahora estamos tratando, o están tratando más bien ellos con nuestro apoyo, ¿verdad?, de poder hacer lo mejor posible y está caminando el proyecto. Hemos tenido que hacer algunos ajustes. Cuando el proyecto pasó a la Dirección de Cultura, fue modificado de una manera extraña que nosotros desconocíamos. Ahora otra vez nos han solicitado involucrarnos. Entonces ha sido uno de estos proyectos un poco tormentosos, por llamarlo de alguna manera. Pero estará listo, yo tengo fe, y que estará muy bien y que dará un gran servicio a la comunidad. Gracias, arquitecto. Bueno, por último, también están tratando de conocer cuál es su punto de vista sobre el futuro que tendrán los espacios de las oficinas, sobre todo con este parteagua que se dio con la pandemia y donde muchas personas están trabajando desde su casa o utilizando otros esquemas para poder realizar sus labores. Bueno, mire, eso sí es muy personal, ¿no? Es muy personal. Yo estoy convencido que vamos a volver a trabajar en equipos y en equipos de cercanía, ¿no? En equipos presenciales. Sí, evidentemente, la gran mayoría de nosotros hemos hecho lo mejor que hemos podido para trabajar a distancia. Yo en lo personal, a mí no me gusta trabajar a distancia, ¿no? A mí me gusta yo preferiría estar ahorita en la misma mesa con todos ustedes tres, platicando de esto, ¿verdad? Y podernos ver a los ojos más directamente, no a través de las pantallas. Lo mismo pasa a mí con mis equipos. Yo prefiero estar con ellos y dibujar con ellos y trabajar con ellos y pensar con ellos de manera presencial que hacerlo a través de la distancia de las pantallas. Yo creo que la gran mayoría vamos a volver a las oficinas y vamos a ocupar nuestros lugares de trabajo, pero eso es algo muy personal y creo que es muy controvertido. También entiendo que muchas empresas preferirán por muchas otras razones hacerlo a distancia porque no tienen a lo mejor la necesidad de trabajar con esta cercanía de equipos, ¿no? Cada uno tiene condiciones diferentes y yo creo que pues nos tendremos que adaptar a todas estas nuevas condiciones. Lo que sí es un hecho es que la tecnología se ha vuelto aún más importante y ha tomado un posicionamiento inclusive más protagónico
en nuestras vidas y en nuestras formas de trabajo, y eso no va a ceder. Arquitecto, siguiendo nada más a manera de conclusión estas tendencias de la arquitectura, usted ya habló de la preferencia de trabajar pues presencialmente, ¿no? Estar allí en los planos, en el respirador, dialogando, intercambiando opiniones, siempre es más enriquecedor de esta manera. Ya veremos cómo se da, ¿no? Si se empieza a dar de una manera híbrida, si se combina con algunos, ¿no? Que estén en el Zoom o en alguna plataforma y otros presenciales, pues ya lo veremos con el avance de los meses, ¿no? Y del avance de la vacuna, por supuesto. Pero en el tema de tendencias, de cómo construir, ¿usted qué ve en su bolita de cristal, en su práctica, más que en la bolita de cristal, así haciéndola de futurólogo? No, en la vida real usted sigue trabajando, sigue viajando. ¿Qué es lo que usted ve que se va a aplicar? Mire, ya estamos viendo aquí 2000 Ocean. Mire qué maravilloso. Es la torre, esa torre más alta que se ve en el centro, ese es el edificio al que usted se refería, ¿no? Ajá, mire nada más. Y son colores reales. ¿Cómo se Sí. antoja estar ahí? ¿Verdad? Sí, ¿no? Y con ese clima también. Sí. Mire, la verdad es muy difícil ver el futuro, ¿no? Sí. La verdad, yo lo que sí creo es que seguirá viendo, que también es algo que ya viene de muchos años, un mayor uso de la tecnología, ¿no? Tanto los materiales están cambiando, se está haciendo investigación en todos lados, o sea, tenemos ya, inclusive los materiales que vemos como más tradicionales a partir de la modernidad, por decir algo, el concreto y el cemento, el vidrio, el acero, son mucho más, digamos, más actuales, han cambiado mucho, mucho más responsables en condiciones ambientales y sociales, ¿verdad? Y esa es una tendencia que no va a parar. Vamos a tener materiales que van a ser menos dañinos a nuestro ambiente, y el ambiente no es nada más el ambiente físico, también es el ambiente social, y probablemente más productivos, ¿verdad? Y más fáciles de utilizar y más con mayores beneficios para nuestras comunidades. También la manera de ensamblar estos materiales está cambiando, y yo creo que las nuevas tecnologías van a jugar un papel fundamental, ¿no? Y lo vemos en otros campos, como por ejemplo algunos campos de la ciencia, en especial la medicina, donde ya vemos que los médicos están a punto de poder hacer operaciones. Por ejemplo, le podrán hacer una operación a usted de lo que sea, un médico que puede estar sentado en un hospital aquí en Nueva York, y usted puede estar en un hospital en México, y a través de la tecnología se pueden hacer ese tipo ya de intervenciones. Yo creo que algo parecido va a pasar también en la construcción, donde condiciones robóticas y condiciones digitales van a permitir llevar a cabo muchas de las labores que ahora se hacen, digamos, a lomo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Gracias a nuestros grandes artesanos que tenemos y que seguirán teniendo un gran lugar, ¿no? Pero creo que la industria va a cambiar, ¿no? Va a cambiar de alguna manera en la forma de armar y de ensamblar los edificios, si es que no queremos llamarlos de construir, que es una forma de construir, ¿verdad? Y vamos a ver, bueno, no sé si lo vamos a ver todavía, pero vienen cambios importantes. Yo estoy seguro que hay que verlos con gran optimismo. Yo los veo de manera muy positiva. Quedamos con muchos conceptos que usted nos dejó, que así sencillitos, pero implican una gran revolución. Me quedo con esta parte de cómo hasta los bancos, ¿no? Tienen que considerar que la vivienda no son los 60 metros, los 100 metros, los 500 metros, sino todo lo que hay en esa comunidad para que sea una vivienda, como se ha dicho en algunas ocasiones, digna, ¿no? Con los servicios necesarios, etcétera. Yo creo que sí, esto se debe considerar, coincido con usted, porque va a cambiar toda la forma, ¿no? En que se van a cuidar, ¿no? Como en Reforma lo hacen, ¿no? Y usted lo debe saber por la Torre Vancomer y otros proyectos que tenga allí. ¿Cómo colaboran todos estos inquilinos de Paseo de la Reforma en mantener al paseo como uno de los más floreados, más limpios, con seguridad? Contribuyen sus vecinos.
Entonces, de Correcto. esta manera, ¿verdad? Hay que hacer que la comunidad también participe. Pues la señora que veíamos que salía y barría afuera de su banqueta, bueno, pues que cada uno ponga su parte, conserve la seguridad, la limpieza, la belleza, los servicios con calidad, ¿no? Hay mucho que hablar al respecto de cómo involucrar también allí a la autoridad, pero empieza como con el COVID, arquitecto, pues empieza con nosotros, Exactamente. ¿verdad? Con los cuidados para nosotros mismos y de allí extendemos, pero esto llevaría a dar hipotecas de otra manera, con mayor conciencia, hacia la conservación Correcto. Es algo de lo que me hizo pensar, estoy de acuerdo con usted, implica una gran revolución, un gran cambio, pero hay que hacerlos pensar, ahorita que Usted que están tiene, innovando. perdón que le interrumpa, usted que tiene Dígame. tanta relación con líderes en las finanzas y en las autoridades, yo creo que eso es cuando usted va a sacar una hipoteca, no le debe de preguntar cuántos metros, cuántas recámaras, cuántos WCs tiene su vivienda, le tiene que preguntar ¿y dónde está la escuela a la que van sus hijos? ¿Y Exacto. cuál es escuela? ¿Y dónde está el banco? ¿Y qué Correcto. estación del metro está cerca? O sea, eso es lo que es la vivienda, todo eso. Claro, 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 claro. Y no, pues esto va a llevar a una revolución como me viene a la mente, como se lo estoy expresando, como me provocó usted, arquitecto, pensar, ¿no? En cómo se deben de generar ahora Y los liberar, y créditos. liberar condiciones de densidad en nuestra ciudad. Exacto, eso es muy relevante. Es Ahí están fundamental. los metros, ¿no? Ya, pues ha habido una tendencia más marcada, pues en ciudades como la de México y aún así le falta muchísimo, en las 16 alcaldías, ¿no? Todo lo que usted comentó es totalmente verdad. O sea, cómo pueden vivir los más pobres en Iztapalapa, ¿no? Iztapaluca, ¿no? Y los más ricos en el poniente, ¿no? Porque en Polanco nada más, en fin, es toda una revolución, pero es importante cambiarlo y hay que usar a la pandemia como pretexto para que todos nos abramos, ¿no? Todos, Es una incluidos oportunidad. autoridades. Exacto. Es una oportunidad. Así lo veo yo y me encanta que nos dibuje este panorama. Me ha encantado platicar con usted, de verdad. Igualmente. Muchísimas gracias, arquitecto. Un Pues gusto. tenemos una convocatoria próxima que voy a hacer para que nos reunamos así como ahorita le ofrecí con otros arquitectos y Con platiquemos, mucho ¿no? gusto. Yo creo que va a ser muy enriquecedor y puede ser una muy buena propuesta para nuestras autoridades y para la comunidad, Con para mucho que gusto. adopten estos criterios. De verdad, muchas felicidades, qué orgullo tener arquitectos como usted Es de usted muy amable. México para el mundo. Es usted muy amable, ¿eh? Que mucha suerte con su programa y con todo lo que Muchas hace. gracias. Es muy importante, Muchísimas no lo gracias. suelte. No, aquí seguimos y con la ayuda de ustedes y su buena disposición, aquí seguimos. Pues cuídese de Muchas, la tormenta sí, y que sí. pronto pueda viajar al solecito. Gracias. Nos veremos Un pronto gran aquí en Ciudad de abrazo a la México. distancia para usted. Muchísimas gracias. Igualmente, igualmente. Gracias, hasta El pronto. Gracias arquitecto. a todos. Hugo, todos. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, arquitecto. Un gran Gracias. arquitecto, orgullo mexicano, Enrique Norten, muy activo, ya lo vimos, en varias partes, varias ciudades del país y en varios países del mundo. Qué orgullo, ya seguiremos platicando de sus obras, de sus avances. Buen Gracias, día. Que tengan una arquitecto. buena semana. Igualmente, buen inicio del mes. Comenzamos bien con usted. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Anabela. Gracias a todos. Y bueno, pues aquí continuamos rápidamente. Hugo Loya, cuéntanos, ¿cuál es el panorama económico? Gracias, Mariel. Pues fíjate que cerramos el mes de enero con datos económicos muy importantes, dos datos que nos reflejan cómo está el tema y la realidad económica en el país. Uno de ellos fue el Producto Interno Bruto al cierre justamente de 2020. Es un dato preliminar que maneja el INEGI, pero que ya nos da un anticipo de cómo fue la caída en ese año respecto a lo que se esperaba justamente con los analistas, el mismo gobierno federal, quienes incluso a principio de año recordarás que había pronósticos muy pesimistas con caídas por arriba del 10%. Bueno, la caída que se dio a conocer justamente para todo el 2020 fue de 8.5%, una caída que no se veía desde 1932 en el Producto Interno Bruto y que desde luego otra vez regresamos al vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Algunos, sobre todo quienes están muy del lado del gobierno, dicen, bueno, la caída no fue tan mala como se hubiera esperado y como muchos analistas esperaban, ¿no?
Pero por otro lado también tenemos las críticas que realizan también especialistas sobre que esta caída pudo haber sido todavía mucho menor a lo que se reflejó. Claro, es un dato preliminar y todos apuntan a que el ajuste todavía va a ser a la baja. ¿Qué tantos puntos? Pues veremos más adelante qué tanto se ajusta. Desde luego, sí pudo haber sido mucho menor, dicen estos especialistas, porque no se han dado y nunca se dieron los apoyos fiscales suficientes para que las empresas, sobre todo de ciertos sectores muy dedicados al tema de servicios, pudieran reponerse de manera rápida o pudieran disminuir sus pérdidas. Estamos viendo ya el coletazo de esta pérdida económica con el cierre masivo de lugares, de centros comerciales, con el cierre masivo de comercios, con el cierre masivo de empresas medianas y pequeñas que no han podido soportar ya la carga que han tenido, que han tenido por el coletazo económico. No han dejado de, o sea, el gobierno dice no dejen de pagar impuestos, pero por otro lado no hay ingresos para pagarlos. El gobierno dice no corran personal, pero también no hay ingresos ni hay salida para poder mantener al personal. A diferencia de otros países, como lo vemos el caso de Estados Unidos, donde sí se va a dar un amplio apoyo económico a empresas y familias de todos los tamaños. Así es que México sí, en esa parte ha pecado de no tener los suficientes recursos para poder atender justamente pues esta emergencia. ¿Y por qué no lo ha tenido? Pues porque se los gastó antes. Hay que recordar que la caída de 2020 se acompaña con la caída de 2019, donde todavía no había pandemia y donde ya el gobierno federal se había gastado gran parte de los recursos, los fondos de emergencia para atender programas sociales. ¿Es bueno atender programas sociales? Sí, pero hay que atenderlos cuando ya se tenga justamente producción de riqueza. Cuando todavía no se tiene y estás haciendo uso de fondos que se habían acumulado cuando había riqueza, pues desafortunadamente agarró a México y al gobierno, como se dice, con los dedos en la puerta. Y eso pues está repercutiendo muy fuerte y el coletazo todavía no termina, Mariel. El coletazo sigue para este año y se espera un primer trimestre realmente pues todavía pobre, un primer trimestre de 2021 pobre en materia de crecimiento, aunque ya las expectativas son de un rebote técnico o un rebote estadístico de por lo menos 3.5%. Y algunos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, ajustaron ya su pronóstico para que el rebote esperado esté en 4.5% para la economía mexicana. El otro dato importante, Mariel, y que también nos dimensiona justamente por qué este hueco económico, es el de la balanza comercial de México al cierre de 2020. Claro, se tuvo un superávit bastante bueno, justamente porque pues las exportaciones, aunque cayeron 9.3%, que tuvieron un saldo de 417,670 millones de dólares, lo que representó esta caída, pues se reporta el superávit porque las importaciones cayeron 15.8%. La mayor reducción en las importaciones y exportaciones de los últimos 11 años. Y esto pues desde luego deja un superávit muy amplio de 34,476 millones de dólares que no se veía desde 1993. Y esto pues muchas personas lo ven como un dato positivo de, pues mira, a pesar de la pandemia tuvimos un superávit histórico. Pues sí, desde luego, un superávit ayudado porque dejamos de comprar al exterior y eso quiere decir, eso es un dato muy grave porque al dejar de comprar al exterior quiere decir que nuestra maquinaria productiva está totalmente parada. La maquinaria productiva del país está más que lenta, está parada, no está consumiendo productos para la cadena productiva, no está consumiendo bienes y servicios del exterior, principalmente bienes para todo lo que son las cadenas de proveeduría, y México está en su peor nivel de consumo, sobre todo si se refleja desde el punto de vista de las importaciones. Así es que tenemos, pues la verdad, el escenario o la tormenta perfecta otra vez, donde el escenario no se ve nada claro en materia de política económica, fiscal y bueno, probablemente monetaria sí, pero al no estar acompañada de una política económica y fiscal, pues resulta pues que tiene, digamos que te mandan a la guerra o mandaron a la guerra al Banco de México sin tantas armas para poderla enfrentar. El escenario se ve todavía complejo para este primer trimestre con estos resultados y pues veremos si estos resultados se mantienen
pues más adelante o traspasan el primer trimestre, que eso sería todavía mucho más grave en una desaceleración, en una crisis económica que viene desde 2019, desde antes de la pandemia, Mariel, así las cosas. Ya veremos qué pasa. Francamente, lo he dicho, no es lo mismo y no será lo mismo de cuando comenzamos la pandemia el 11 de marzo, que ahora, un año después va a ser, ¿no? Porque ya el guardadito que teníamos empresas y personas ya se gastó, ya no lo gastamos. Y en cambio, todavía seguimos con la gran incertidumbre de cuándo se acaba esto. Hoy abrimos, mañana ya no abrimos, la otra semana volvemos a abrir, solo al 30, solo al 25, solo al 10, solo en los patios, solo en las terrazas. Es una inestabilidad increíble, la entiendo. Y también, pues no me gustaría estar en los zapatos del gobierno que tiene que lograr este equilibrio, ¿verdad? Entre la salud, el salvar vidas y el salvar también las vidas de las empresas. Es un difícil equilibrio, pero no se ha intentado lograr. Esa es la verdad. Veremos qué sigue con el paso de los días, de las semanas, con estos reportes y análisis del PIB. Como bien lo comentas, ahorita cayó 8.5, se esperaba hasta el 10% de caída, pero con el análisis veremos y seguramente pues reforzaremos que es por la falta de apoyos e incentivos fiscales, como sí los hay en muchos países del mundo, hacia las pequeñas empresas, hacia los empleados, hacia las familias, hacia las personas. Aquí ni hablamos de eso. Muy bien, Hugo Loya, muchísimas gracias, que empecemos bien el mes y seguimos contigo. Y bueno, pues vámonos al resumen de la semana. ¿Qué tenemos en esta semana que observar? Enrique Valadez, adelante. Gracias, Mariel. Muy buenos días, buen inicio de semana a todos. Pues hoy inicia precisamente el nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión y ya la fracción de Morena en la Cámara de Diputados dejó en claro que van a abordar el tema de las reformas a la ley del Banco de México y otros temas controversiales como el outsourcing. Entonces, pues bueno, organismo por las implicaciones que trae consigo pues estas reformas. Ese es un tema que estaremos dando seguimiento esta semana. Y también el fin de semana se anunció al ganador de la licitación del tramo 5 del Tren Maya, este tramo que comprende de Playa del Carmen a Tulum y que bueno, como recordarás, se había adjudicado en un principio al consorcio BlackRock, pero bueno, Fonatur lo declaró insolvente, entonces se abrió una nueva licitación y se dividió, este tramo se dividió en dos. Uno que correrá de Cancún a Playa del Carmen y otro de Playa del Carmen a Cancún. Y este nuevo último tramo es el que ganó un consorcio integrado por empresas de Grupo México y de la española Acciona. Ellos se encargarán tanto del tramo del tren como de rehabilitar la autopista por la que correrá el Tren Maya. Entonces, pues una noticia importante y ya se esperará dentro de 2 o 3 semanas, pues quiénes serán los encargados de los ganadores, perdón, de la licitación del tramo último del Tren Maya que correrá de Playa del Carmen a Cancún. Recordemos que ya el resto de los tramos, bueno, serán operados por el Ejército Mexicano. Entonces, pues ya saben, Acciona, el español Acciona y Grupo México, los encargados de este nuevo tramo del Tren Maya. Entonces, son las noticias que estaremos dando seguimiento esta semana, María. Muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. El Tren Maya sigue dando noticias de qué hablar. Por ahí tiene, ¿no? Algún freno en algunas de las comunidades también del sureste. Hay que ver cómo libra este freno legal interpuesto por las comunidades. En algunos de los tramos entiendo yo que afectará. Entonces vamos a ver cuál es el impacto de este importante proyecto, uno de los icónicos de este gobierno. Muchas gracias, Enrique. Continuamos contigo dando seguimiento a todas estas noticias y muy importantes porque afectan a millones de personas y además nos ayudarán a comunicar o no, ¿verdad? A deteriorar o no la ecología, el medio ambiente, los caminos, la naturaleza que hay en el sureste. Pues así nos despedimos, comenzando muy bien esta semana. Muchísimas gracias a todo el equipo. Mañana tenemos la cita aquí con Elisa Gutiérrez, directora general, representante legal de la comunidad portuaria de Manzanillo. Acuérdense, la semana pasada hablábamos de los niños del Implan Manzanillo, ¿no? Voceros del Implan Manzanillo y sus propuestas. Vamos a ver qué nos dice Elisa Gutiérrez sobre este gran plan estratégico que cada una de las ciudades de México debería de tener.
la verdad. Y bueno, y Cecilia Flores, ella va a estar también con nosotros como docente de arquitectura de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Manzanillo. Hablemos del INPLAN, este plan estratégico de Manzanillo, mañana 10 de la mañana. Yo me despido de ustedes, muchas gracias a todo el equipo, Hugo Loya, Enrique Valadez, y les anuncio mañana el estreno. Nos vemos a las 6 de la tarde con Arturo Aispuro, el arquitecto Arturo Aispuro, para hablar de la sección Mi Ciudad. ¿Sí? Mañana se los presento, muchos ya lo conocen, destacado profesionista, miembro del Colegio de Arquitectos de Ciudad de México, del Urban Land Institute, que también estuvo como titular de CEDUBI, estuvo como representante de Relaciones Institucionales de Reichmann International y bueno, de muchos proyectos en los que también está involucrado. Creo que actualmente, como lo mencionó hoy el arquitecto Enrique Norten con FUNO, Fibra 1, bueno, nos platicará y nos presentará el panorama de nuestra ciudad cada semana, a partir de mañana. Nos vemos entonces 10 de la mañana y acuérdense, a las 6 regresamos también. Muchas gracias a todos los que participan con nosotros y nos brindan su información y su gran disposición a platicar con ustedes para darles la información oportuna. Y gracias al arquitecto, gran arquitecto mexicano, Enrique Norte. Muchas gracias, buen día.